Funciones aplicadas a la arquitectura e ingeniería civil. Tabla de contenido. Introducción, objetivos generales y específicos, que es una función, diferentes tipos de funciones aplicadas a la arquitectura e ingeniería civil y conclusiones. Introducción. En este video aprenderemos cómo son aplicadas las diferentes funciones en la vida cotidiana de un arquitecto o ingeniero civil. Objetivos generales y específicos. Objetivos generales. Explicar y definir qué es una función. Explicar cada función aplicada. Objetivo específico. Dar a conocer cómo se implementan las diferentes funciones en la arquitectura e ingeniería civil. ¿Qué es una función? Una función matemática es una relación que se establece entre dos conjuntos a través de la cual a cada elemento del primer conjunto se le asigna un único elemento del segundo conjunto o ninguno. Al conjunto inicial o conjunto de partida también se le llama dominio. El conjunto final o conjunto de llegada, en tanto, se lo pueden denominar codominio. Variable independiente. Al elemento genérico codominio como variable dependiente. Esto quiere decir que en el marco de la función matemática los elementos del codominio dependen de los elementos del dominio. Función lineal. La función lineal es la representación de la relación entre dos variables. Esta representación la podemos realizar a través de un enunciado de una situación problemática, una fórmula matemática o de una gráfica en el plano cartesiano. La gráfica resultante va a ser una línea recta. Su fórmula general es f de x. En la torre de pizza podemos ver cómo se cumple esta función. Función logarítmica. La función logarítmica de base a es la inversa de la función exponencial de base a. Por definición, f de x igual al logaritmo a de x si y solo si x es igual a elevado en y. El dominio de la función logarítmica es el conjunto de números reales positivos y su alcance es recorrido en el conjunto de los números reales. La expresión logaritmo a de x se lee el logaritmo de x en base a. En la siguiente imagen podemos ubicar en el plano cartesiano que la estructura arquitectónica cumple con la función del logaritmo, en donde decimos que cuando vale 0 en x, vale 0,5 en y, cuando vale 1 vale 2, cuando vale 2 vale 4, cuando vale 3 vale 5,5 y cuando vale 1 vale menos 3. Función a trozos. En matemáticas, una función definida a trozos, también denominada función por partes, función seccionada o función definida por tramos, es una función cuya definición, la regla que define la dependencia, llamada regla de correspondencia, cambia dependiendo del valor de la variable independiente. Como podemos ver en esta estructura arquitectónica, está dividida a trozos. Entonces cumple la función, en donde decimos que en la primera sección de f de x, cuando x vale 0, y vale 0, cuando vale 4, vale 6, en el siguiente trozo o tramo, cuando vale 4 vale 6, cuando vale 5 vale 0 en y en el último tramo, cuando vale x vale 5, cuando vale y vale 0, cuando vale 8 vale 4 en y. Función potencia. Se llama función potencia cualquier expresión que se puede escribir de la forma f de x igual a x a. Con a cualquier número real. Son funciones potencia las que podemos ver como ejemplo en cada imagen. Esta estructura arquitectónica nos dice que cuando y igual a x elevado a la 2, cuando vale x vale menos 3 y en y vale menos un cuarto. Después en x vale menos 2 y en y vale menos 0,5, en x vale menos 1, en y menos 0,2, en x vale 0, en y vale 0, en x vale 1, en y 0,2, en x vale 2, en y 0,5 y en x3, y vale 1,4.
Función par e impar. Función par es aquella que satisface la condición f de x igual f menos x. De manera gráfica, se caracterizan por ser simétricas respecto al eje y. Función impar es aquella que satisface la condición f de x igual menos f menos x. De manera gráfica, se caracterizan por ser simétricas respecto al origen. Esta simetría se puede identificar rotando la gráfica 180 grados y se queda igual que al inicio, entonces es una función impar. Función par, ejemplo. Decimos que cuando y igual a f de x elevado a la 2, cuando está en x vale menos 2, cuando está en y vale 4, cuando está en x vale menos 1, cuando está en y vale 1, cuando x vale 0, y vale 0, cuando x vale 1, y vale 1, y cuando x vale 2, y vale 4. Función impar, ejemplo. Cuando decimos que y es igual a menos f de x, decimos que cuando se encuentra en x menos 2, y vale 5,4, x menos 1 en y vale 2, cuando se encuentra en x0 en y vale 0, en x 0,9, en y menos 5, en x1 y en y menos 3. Función trigonométrica. En matemáticas, las funciones trigonométricas son las funciones establecidas con el fin de entender la definición de las razones trigonométricas a todos los números reales y complejos. Las funciones trigonométricas son de gran importancia en física, astronomía, cartografía, náutica, telecomunicaciones, la representación de fenómenos periódicos y otras de muchas aplicaciones. En este ejemplo, podemos decir que cuando f de x es igual a seno de x, cuando vale x, vale menos 5 y en y vale 2. Cuando menos 2 está en x, en y vale menos 3, cuando 2 está en x, en y vale 2, y cuando vale 5 en x, en y vale menos 3. Traslación de funciones. Las traslaciones verticales y horizontales son los desplazamientos de una función en el sistema de coordenadas x, y. Si trasladamos la representación gráfica de una función dada, obtendremos representaciones de funciones relacionadas. Siempre la gráfica de la función trasladada será igual a la original. Traslación vertical. Si realizamos una traslación vertical de una función, la gráfica se moverá de un punto a otro determinado en el sentido del eje y, es decir, hacia arriba o hacia abajo. Traslación horizontal. Si realizamos una traslación horizontal de una función, la gráfica se moverá de un punto a otro determinado en el sentido del eje x, es decir, hacia la derecha o hacia la izquierda. En el siguiente ejemplo podemos ver que la estructura arquitectónica tiene una traslación tanto vertical como horizontal, ya que la original se traslada hacia arriba y hacia la derecha. Función creciente, constante y decreciente. Función creciente. A medida que aumenta el valor de x, aumenta el valor de y. Y la definición es la siguiente. Una función es creciente en un intervalo si se cumple que x de 1 menor a x de 2, f por x1 menor que f por x1. Función constante. A medida que aumenta el valor de x, se mantiene el mismo valor en y. La definición es la siguiente. Una función es constante en un intervalo si se cumple que x1 menor que x2, f por x1 igual a f por x1. Función decreciente. A medida que aumenta el valor de x, disminuye el valor de y. La definición es la siguiente. Una función es decreciente en un intervalo si se cumple que x1 menor que x2, f por x1 mayor que f por x. En el ejemplo de este puente podemos ver cómo en la línea amarilla es una función creciente, en la verde es una constante y en el azul es una decreciente. Conclusión. Gracias a este video podemos apreciar más de cerca
El cómo todo lo que aprendemos en matemáticas nos sirve para la vida cotidiana. En este caso, las funciones son supremamente importantes al momento de construir una edificación arquitectónica.